¿Cuántos están ya? ¿No puedo ver? 10, están 10. Sí, ya puedes hablar. Sí, llegamos. Me habla contigo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos son? 11. Buenos días. Ya están, ¿verdad? Buenos días, comenzamos. Buenos días, profe. Gracias. Amarren el perro. Bien, hoy vamos a ver longitud de arco. Longitud de arco. Las longitudes de arco pueden ser en coordenadas cartesianas o coordenadas polares. Vamos a ver cómo se obtiene la fórmula para determinar longitud de arco en coordenadas cartesianas. En su investigación, algunos de ustedes pusieron este triángulo característico, aunque en los apuntes que les envié hay una deducción totalmente diferente, pero las dos llegan al mismo resultado. Este es un triángulo característico de Leibniz, en donde dice que la longitud del arco es igual, la diferencial de la longitud de arco es igual a la diferencial de x, y la diferencial de y. Si aplicamos Pitágoras, nos quedaría que diferencial de s es la hipotenusa, y estos dos serían los dos catetos. La hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De esta fórmula podemos deducir, mediante el álgebra, usando el álgebra, podemos llegar a la conclusión de que la longitud de arco es igual a la integral de 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado por diferencial de x. Esto desde x1 hasta x2. Eso sería factorizando diferencial de x al cuadrado. Si factorizamos diferencial de y, entonces también en la longitud de arco puede calcularse como 1 más la derivada de x con respecto a y al cuadrado por diferencial de y, desde y1 hasta y2. Algunas veces la primera fórmula no nos conduce a una integral sencilla, que no podemos encontrar. Entonces podemos irnos a la segunda, y a veces la segunda nos conduce a una integral más fácil de resolver. Aquí tenemos coordenadas polares. Coordenadas polares son dos radios vectores. Este es el eje polar. Tenemos entonces dos radios polares. Aquí hacemos, esto es tan pequeño, aquí está exagerado 1.000.000 de veces. Entonces, trazamos una perpendicular para que este triangulito sea nuevamente un triángulo característico. De tal manera que esto será R hasta acá, hasta la perpendicular.
Y esto que aumenta el radio es la diferencial de R. Tenemos entonces la diferencial de R. Tenemos que en un arco, sabemos que la longitud de arco S es igual a R por el ángulo teta. S es igual a R teta. Aquí aplicamos lo mismo. Diferencial de este arco, este segmento, esta recta, va a ser igual a R por diferencial de teta. Aplicamos nuevamente Pitágoras en este triángulo, donde esto es diferencial de S, esto es diferencial de R, y este cateto es R diferencial de teta. Nos queda por Pitágoras esto que está aquí. Factorizando diferencial de R, me va a quedar esta fórmula. Factorizando diferencial de teta, me va a quedar esta fórmula. De tal manera que en coordenadas polares hay dos formas de calcular la longitud de arco. La longitud de arco podemos calcularla mediante esta fórmula, en donde diferencial de R nos va a decir de dónde a dónde, desde RA hasta RB. Esa es una forma. La otra fórmula nos conduce a esta, ¿verdad? Factorizando diferencial de teta al cuadrado, me va a llevar a esta fórmula. Y entonces la diferencial es teta, por lo tanto tiene que ser de teta a otra teta. En este caso sería teta A hasta teta B. Son las dos fórmulas en coordenadas polares y dos en coordenadas cartesianas. Vamos a aplicar la primera. ¿Sí se alcanza a ver el rojo? José. Sí, profe. ¿Se alcanza a ver lo que está en rojo? Sí. ¿Se alcanza a ver todo el pizarrón o le tapo luz? ¿Está bien la luz o le pongo más luz o más oscuridad? Le falta un poquito de luz, profe. Un poquito de luz. Ok, déjame ver. ¿Cómo le pondré? ¿Me salió? A ver ahí. ¿Todavía no? Ahí todavía no. Ya se ve mejor. Gracias, profe. ¿Mejor? Bien. Entonces, dice obtener la longitud de arco de las curvas. La primera, 9y cuadrada igual a 4x cúbica desde P00 a P32 raíz de 3. Quiere decir que si yo sustituyo las coordenadas de este punto aquí, me la tiene que verificar porque debe ser un punto de la curva. Si yo sustituyo estas coordenadas aquí, me la tiene que verificar porque son puntos de la curva. Es lo primero que teníamos que ver. Es decir, en un examen lo primero que tengo que hacer rápidamente es verificar que estos puntos estén sobre la curva, porque de lo contrario, pues no estamos calculando la longitud de la curva. Vamos a suponer entonces que estos dos puntos están sobre la curva, ¿sí? Entonces, despejamos la y cuadrada. Y cuadrada, 4/9 de x cúbica. Despejo la y, me va a quedar 2/3 de x a la 3/2. Derivo. La derivada de esto va a ser, la derivada de y con respecto a x son 2/3 por 3/2 por x a la 3/2 menos 1 y me va a quedar x a la 1/2. dy en dx al cuadrado va a ser x a la 1/2 al cuadrado que me da x. 1 más dy en dx al cuadrado me va a dar 1 más x. ¿De dónde? La raíz cuadrada de 1 más dy con respecto a x al cuadrado es igual a 1 entre x. La raíz cuadrada me va a dar por diferencial de x, me va a dar precisamente la integral desde 0. Como aquí es diferencial de x, voy a buscar cuáles son los valores de x, de 0 a 3. Si hubiera sido diferencial de y, hubiera sido de 0 hasta 2 raíz de 3. Por lo tanto, ¿verdad? Me queda por integrar 0 a 3 la raíz cuadrada de 1 más x por diferencial de x. Como la diferencial de 1 más x es diferencial de x, entonces esta integral es completa. Es una potencia, ¿verdad? Que la puedo manejar como 1 más x a la 1/2. Ya que la diferencial de 1 más x
la tengo aquí que es diferencial de x precisamente, ¿verdad? Diferencial de x. Integrando entonces me va a quedar 1 medio más 1, van a ser 3 medios. El recíproco van a ser 2 tercios. 2 tercios de 1 más x a la 3 medios. Valoro desde 0 a 3 y voy a encontrar que es 2 tercios de 8 menos 1 y el resultado va a ser 14 tercios de unidad de longitud. 14 metros cuadrados, 14 centímetros cuadrados, dependiendo qué unidades estemos manejando. ¿De acuerdo, José? ¿De acuerdo, Sandra? Sí, profe, gracias. Albania. Sí, profe, gracias. Sí, profe. ¿Sí? Diego. Diego Prado. Diego Prado. Presente. ¿Está correcto? ¿Entendiste o no entendiste? Sí, profesor, está bien. Bien, vamos a hacer la otra, ¿sí? Aquí tengo que la curva es 8y igual a x cuarta más 2x a la menos 2. Desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Vamos a suponer que con esta fórmula, no pudieran calcularla, se les complica. Había que usar la otra fórmula. ¿Cómo calculo la y1? Pues está muy fácil, ¿verdad? Tengo x, sustituyo la x aquí y encuentro el valor de y. Ya tendría yo entonces el correspondiente y1. ¿Cuánto vale? Tomo el valor de x igual a 2 aquí y encuentro el valor de y2. Si fuera necesario. Entonces, calcularía yo con estos valores de x las y correspondientes y utilizaría yo esta fórmula. Si no es necesario, pues lo hago con los datos dados. Vamos a hacerlo con los datos dados. Despejo y va a ser igual a 1/8 de x cuarta más 1/8 de x, 2x a la menos 2. La primera derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4 veces 4/8 de x cúbica menos, aquí va a ser negativo, por el 2, menos 2, x por 2 va a ser menos 4, entre 8, por x a la menos 3, por x a la menos 3. Todo esto lo puedo simplificar, ¿verdad? Lo puedo simplificar. Me va a quedar que esto es igual, esto lo puedo simplificar y me va a quedar 1 medio de x cúbica, esto lo puedo simplificar y me va a quedar menos 1 medio, cuarta 1, cuarta 2 de x cúbica. Repitiendo otra vez, ¿verdad? Despejo y, Profe, separando los términos, derivo 4 veces 4/8 de x a la 4 menos 1, que es 3. Aquí me va a quedar negativo por esto, que van a ser menos 2 por 2, menos 4, entre 8 por x a la menos 3, menos 2, menos 1, menos 3. Simplifico y me va a quedar eso que está ahí. Ahora voy a elevar al cuadrado y'. Esto significa la derivada de y con respecto a x, ¿eh? Esto es de y de x. Esto es y' es de y de x. La voy a elevar al cuadrado. Me va a quedar x sexta entre 2, x 6 entre 4, perdón, menos x sexta entre 4 menos x a la menos 6 entre 4. ¿Verdad? Todo esto lo puedo escribir como, bueno, así podemos expresarlo, ¿verdad? Ahora vamos a sumarle un 1. Es decir, 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado me va a dar 1 más
Vamos a darle esa forma, ¿verdad? Vamos a factorizar el 4, pongo como denominador, me queda x a la 6 menos x a la menos 6. Esto me va a dar finalmente, ¿verdad? Que va a ser igual a 4 por 1 son 4. Esto me va a quedar entonces como x a la menos 6, x a la 6, más 4, este por 4, menos x a la menos 6. Todo entre x entre 4. Lo único que hice fue, a esto le sumo 1, factorizo el 4, ¿verdad? Y escribo x6 menos x a la menos 6 entre 4. Esto voy a incorporar el 4. 4 por 1, 4, va al numerador y queda dividido entre 4. Que 6 más 4 menos x a la menos 6. Y todo esto tengo que sacarle raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Les puedo borrar la primera parte? Luis, ¿puedo borrar la primera parte? Dice que sí. Sí, ¿Sí? profe. Ok, Sí, está bien. se va la primera parte. Ya nos queda entonces sacarle raíz cuadrada, ¿verdad? Para tener precisamente la raíz cuadrada de 1 más de y al cuadrado de x de y con respecto a x al cuadrado por diferencial de x. Entonces vamos a sacarle raíz cuadrada, ¿verdad? 1 más de y en dx al cuadrado le vamos a sacar raíz cuadrada. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x a la 6 menos más 4 menos x a la menos 6 entre 4. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos. x6 más 4 menos x a la menos 6 entre 4. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es igual a x cúbica menos x a la menos más x a la menos 6 entre 2. Veamos si es cierto, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. El cuadrado del primero, x sexta, más 2 veces el primero por el segundo, esto es cúbica. Más 2 veces el primero por el segundo. Al multiplicar estas dos me va a dar 1 y me van a quedar, a ver qué pasó aquí. Me van a quedar, está el error. Vamos, el error está aquí, ¿no? El error está aquí. Entre 4. A ver, ayúdenme, por favor, ¿dónde quedó el error? En física solo ocupé 11 hojas. ¿Perdón? No, creo que es el activo. Pues sí, claro que sí, aquí está el error. Al elevar al cuadrado esto, al elevar esto al cuadrado, se tiene que ir el doble, menos el doble, ¿verdad? Y esto se tiene que convertir en 2 y no en 4, en 2. Al elevar al cuadrado, esto queda en 2. No está bien. Está el error. X cúbica menos x a la menos 3 debe ser entre 2. ¿Está correcto aquí? Si lo quiero elevar al cuadrado, entre 4 me queda ya sé dónde está. Ya encontré dónde está el error. Encontré dónde está el error. Fíjense bien dónde está el error. El error está en que aquí mejor nos convenía haber puesto x cúbica menos x a la menos 3 entre 2. Al elevar al cuadrado me va a quedar efectivamente x a la 3 menos 2 veces menos 2
y más x a la menos 6 al elevar al cuadrado, y aquí me queda 4. Ahora sí, esto está mal. Aquí me falta entonces un más 2, menos 2 y más x a la menos 6. Efectivamente así, ¿verdad? Al sumarle 4, 4 más 4 y menos 2, me va a quedar aquí más 2. Entonces aquí sería más 2, más 2. Ahora sí, ¿verdad? Me va a quedar que al sacarle raíz cuadrada, esto es igual al cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo. Al multiplicar esto me va a dar 1. Me queda el 2 nada más, ¿verdad? El 2. Y entonces esto se convierte, más esto al cuadrado, me va a quedar precisamente eso que está ahí. Cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, me queda el 2, más el cuadrado del segundo. Este debe ser más, es el más, que está aquí, ¿no? Aquí está. Y con esto ya tengo la raíz cuadrada. Por lo tanto, la longitud de arco de 1 hasta 2, o de x1 hasta x2, va a ser igual a la integral desde x1, que vale 1, hasta x2, que vale 2, x que vale 2, de la raíz cuadrada que ya la tengo, que sería x cúbica más x a la menos 3 entre 2 por diferencial de x, ¿verdad? Y esto me daría x cuarta entre 8, x cuarta entre 8, aquí me quedaría x, le tengo que sumar 1, me va a quedar x a la menos 2, entre menos 2, me va a quedar menos x a la menos 2, entre menos, no, ya está el 2. Se quedaría así, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? 4 veces 4 entre 8 me da un medio, x cúbica, está correcto. Aquí me va a quedar menos 2, con este menos me va más 2. Entonces, entre el 2, este debe ser 4. Ahora sí, ahí está, ¿verdad? Y todo esto lo tengo que evaluar desde 1 hasta 2. Haciendo la sustitución, me va a quedar que esta longitud de arco vale 33, 16avos. 33, 16avos de unidades de longitud. Esta sería la solución de este segundo ejercicio. ¿De acuerdo, Carla? ¿Alguna duda, Carla? Carla, ¿alguna duda? Carla, ¿alguna duda? Carla, ¿alguna duda? Carla. No tiene micrófono. ¿Sí? Ah, ya dijo sí, ¿eh? Con el verde. ¿Sí? ¿Está bien? Digo que sí. ¿Oye? Ah, está. A lo mejor no tiene micrófono. Bueno, continuamos. ¿Alguna duda respecto a la longitud de arco calculada en coordenadas cartesianas? Carla, Luis. Albania, ¿Qué pasó, profe? ¿alguna duda? No, profe. ¿No? No, todo bien. Diego, Todo bien. Todo bien, profe. Carla Bárcenas, Todo bien, profe. Bárcena. Todo bien, profe. Perfecto. Vamos entonces, les voy a borrar y ahora vamos a ver ejemplos de cálculo de longitud de arco en coordenadas polares. Como ven ustedes, pues lo importante de esto es tener a la mano estas fórmulas, ¿no? Con estas fórmulas podemos trabajar. Estas fórmulas nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Vamos entonces a resolver en coordenadas polares. De todas maneras, vienen en los ejercicios, en los apuntes que les envié,
Ahí están las fórmulas, ahí está resuelto los ejercicios. Decimos entonces, en coordenadas polares. Coordenadas polares. De apellidos, porque hay muchos. ¿Mm? De apellidos. ¿Cuántos hay? 28. Faltan 5, 33, 31. Algo así. Bueno, dice, les dejo los ejercicios que ustedes tienen que obtenerlos, ¿eh? Hay unos en coordenadas cartesianas, en el material que les envié, hay algunos en coordenadas cartesianas y unos en coordenadas, 3 ejercicios en coordenadas cartesianas y 4 ejercicios en coordenadas polares. Les dejé una tarea. La tarea consistió o va a consistir en que ustedes me dibujen en forma con su tabulador correspondiente gráficas de 5 figuras en coordenadas polares. Que sea 10 figuras polares, pero que sean diferentes, por favor, ¿sí? No las quiero que sean las mismas. Diferentes. Decimos entonces, obtener la longitud de arco de las curvas R igual a por 1 menos coseno de teta. 1 menos coseno de teta. 10 minutos. ¿Sí? 1 menos coseno de teta. Toda la longitud, es decir, en este caso sería la longitud completa. Esta es una figura que tiene esta forma. Este es un corazoncito, es un corazón. Se llama cardioide. Cardioide. Y podemos ver, ¿verdad? El ángulo se cuenta a partir del eje X. Si yo le pongo 0, voy a ver que coseno de 0 vale 1. Esta es una constante. Constante. Si el teta vale 0, entonces esto va a valer 0 y ese sería el primer punto. El punto de la figura. Si teta vale 90 grados, serían 90 grados, el eje vertical, entonces eso me quedaría que el coseno de 90 vale 0, por lo tanto me quedaría A. Aquí me quedaría A. Esto sería A. Si considero que teta vale pi, el coseno de pi es menos 1, entonces sería 2A. Esto sería entonces 2A. Aquí sería A y aquí sería 2A. 2A. Podemos ver que si ahora vale 270, me va a volver a valer A. Vale A. Si consideramos el valor de 360 es igual a 0, entonces es una figura que va a tener esta forma. Se llama precisamente, así se llama, ¿verdad? Esta es una cardioide. Cardioide. Que es el corazón, es un corazoncito. ¿Qué es lo que quiero yo? Obtener la longitud total desde este punto hasta los 360 grados. Es decir, de 0 grados hasta 360 grados. Ya tengo entonces mi R, ¿verdad? ¿Qué fórmula voy a usar? Voy a usar esta fórmula, la segunda. R cuadrada más la derivada de R con respecto a teta por diferencial de teta, desde teta A, que va a valer 0, hasta teta B, que va a valer 360 grados, ¿verdad? Y entonces decimos, esto es igual a A menos A coseno de teta. Coseno de teta. La derivada de R con respecto a teta va a ser igual a 0, la derivada de A, que es una constante, menos la derivada del coseno es el menos seno. Con este menos me va a quedar más A seno de teta. Repito, ¿verdad? La derivada del coseno es el menos seno. Menos seno. Por este menos me va a dar más seno. Más A seno de teta. Elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado. Y me va a dar A cuadrada seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta.
le agregamos el r cuadrada. R cuadrada va a ser igual a cuadrada más a. Voy a elevar a r al cuadrado, r vale todo esto, es un binomio, va a ser igual al cuadrado del primero, menos 2 veces a cuadrada, o de otra manera también, ¿verdad? Esto lo puedo hacer de otra manera. Aquí, a cuadrada, que multiplica a 1 al cuadrado, menos 2 coseno de teta, más coseno cuadrado de teta. Cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Tengo entonces que sumando esto, me quedaría 1 más r cuadrada más la derivada de r con respecto a teta al cuadrado sería igual a cuadrada seno de teta a cuadrada seno cuadrado de teta más a cuadrada, esta es a cuadrada, más a cuadrada más 2a cuadrada coseno cuadrado de teta, coseno de teta nada más a cuadrada coseno cuadrado de teta. Voy a repetir, ¿verdad? Voy a sumar estas dos. Me va a quedar a cuadrada seno cuadrado. A cuadrada por 1 a cuadrada. Más 2 a cuadrada coseno de teta. Más a cuadrada coseno cuadrado de teta. Y aquí puedo observar lo siguiente, ¿verdad? Que me va a quedar esto como a cuadrada más 2 a cuadrada coseno de teta. Que sería a cuadrada más 2 a cuadrada coseno de teta. Y aquí me va a quedar a cuadrada que multiplica a seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Cuadrado de teta, ¿verdad? Pero sabemos por identidad trigonométrica que esto vale 1, ¿verdad? Eso vale 1. Por lo tanto, me va a quedar que esto es igual. Esto va a ser igual a... Ok. Aquí hay un error, ¿no? Aquí hay un error. Este es menos. ¿Qué diablos? Está cuadrada, está cuadrada. Si este es negativo. Este es negativo. Ahí está, ¿verdad? Me va a quedar entonces que esto va a ser igual a 2a cuadrada, que es esta, menos 2a cuadrada coseno de teta. ¿Verdad? Y de aquí puedo factorizar 2a cuadrada. 3 minutos. ¿Sí? 2a cuadrada que multiplica a 1 menos coseno de teta. ¿Verdad? 2a cuadrada menos por 1 menos coseno de teta. Eso ya lo podría integrar, yo creo que sí es integrable, ¿verdad? Nos quedaría entonces que la longitud de arco va a ser igual a la integral de la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Que sería raíz de 2a con la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta por diferencial de teta. Creo que ahí llegamos, ¿verdad? A ver, déjenme ver si no me equivoqué. Llegamos entonces a 2a cuadrada que multiplica a 1 menos coseno de teta. Menos de un minuto. ¿Menos qué? Menos de un minuto. Menos de un minuto. Probablemente nos vamos a salir y volvemos a entrar. Aquí podríamos, antes de llegar a esto, jugar con esto porque no lo voy a poder integrar. Ahora lo tengo que cortar. ¿Eh? Tengo que cortar. Córtale pues.